Shalom, bendiciones, ¿qué tal? Es un gusto estar nuevamente con ustedes en este su espacio de estudio, en donde vamos a ver diferentes cartas del Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, verlas en su contexto. Hemos terminado el libro de Efesios y hoy nos vamos a dar la tarea de explorar un poquito el libro de Colosenses. Así es que para empezar, acuérdense, nosotros usamos la metodología de estudio del Moré Rico Cortés, así como también la escalera educativa. En este caso nos vamos a concentrar en la escalera educativa, donde consideramos el aspecto arqueológico, el contexto cultural, contexto histórico, contexto geográfico, contexto del templo, si es que aplica al documento que estamos estudiando, el contexto del libro o de la carta, contexto del capítulo y contexto del texto bíblico que estaremos estudiando. En este caso vamos a estudiar la carta en general y después vamos a tratar de ir explorando cada uno de los capítulos de manera muy general. No vamos a entrar en detalle, no vamos a estudiar versículo por versículo, pero sí vamos a ver de una manera muy general lo que nos está diciendo el autor a través de estos diferentes contextos. Como hicimos con el libro de Efesios, vamos a usar el comentario geográfico Lexham, este comentario geográfico Lexham de Hechos Apocalipsis, y como usted puede ver, aquí empieza el mundo social y geográfico de Colosas, la ciudad de Colosas. Vamos a ver el contexto social y el contexto geográfico. Y vamos a ver versículos como Colosenses 1:2. A los santos y fieles hermanos en el Mesías que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Yeshua HaMashiach. 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Todo esto a manera general. Del 2:6 al 3:17 también y del 3:18 al 4:1. Vamos a ver aquí puntos claves. ¿De qué nos habla este documento? Puntos claves. El ambiente natural y la fertilidad de la antigua ciudad de Colosas produce una geografía cosmológica para la ciudad. Vamos a ver qué significa una geografía cosmológica y por qué es importante para esta carta. Número 2. La carta a los colosenses vuelve a configurar estos elementos, incluso llevando el consuelo cristiano a los que corrían peligro de inexplicables terremotos. Esta parte es importante porque hay inexplicables terremotos y qué tiene de importancia para los creyentes en el Mesías. 3. La historia de la antigua fundación de una ciudad usualmente combina la muerte y el establecimiento en y sobre la naturaleza ritualizada por medio de una procesión al templo central. Estos elementos son apropiados para proporcionar una comprensión contextualizada de la historia del Mesías. Aquí vamos a ver el templo, los diferentes templos que habían en las ciudades y cómo este es un contraste con la historia del Mesías. 4. Los alrededores fructíferos de Colosas y su ubicación en la entrada oriental del valle de Licus hicieron de la próspera ciudad una parada para los militares y gladiadores. Aquí vamos a ver que hay militares y gladiadores, cargos claves del poder en el imperio romano. La carta se apropia de una serie de imágenes de ambas fuentes, fuentes militares y gladiadores. Si no estudiamos todo eso, no vamos a entender cuál es el contexto general de la carta. 5. La prosperidad de Colosas está garantizada por sus ricos pastizales y abundantes suministros de agua. Las metáforas agrícolas, aquí esta parte también hay que subrayar, las metáforas agrícolas se encuentran en gran manera en Colosenses y se entienden a la designación de los seguidores del Mesías como
portadores de frutos. Vamos a entender ahora por qué hay metáforas agrícolas, porque había una prosperidad en Colosas, garantizada por sus ricos pastizales y abundantes suministros de agua. Entonces, ahora vamos a entender por qué dice que los seguidores del Mesías son como portadores de frutos, en un deliberado contraste de las reclamaciones imperiales romanas. Como puede ver, a modo de introducción, hay muchas cosas que considerar, no solamente estudiar la carta en el contexto teológico, pero cuando vamos viendo los diferentes contextos, y para eso es importante la imagen. Déjenme la traigo nuevamente por aquí. Para eso es importante esta imagen nuevamente, para poder entender que si no consideramos los contextos que nos muestra la arqueología bíblica, el contexto cultural, como vamos a ver, terremotos, el contexto de los militares, gladiadores, cuál es el contexto histórico de la ciudad, cuál es el contexto geográfico y por qué es importante. El templo, no solo de Jerusalén, sino los diferentes templos a las otras deidades. Y vamos a ver el contexto general del libro. ¿Ve? Es importante todo esto porque cuando nos encontramos con un documento que fue escrito como una carta de consuelo, una carta de corrección a un grupo de seguidores que se encuentran en esta ciudad, que están pasando por diferentes situaciones, diferentes circunstancias, algunas muy diferentes a las que estamos pasando hoy. Podemos tomar el principio bíblico que aplicaba a esa situación, pero no todo el contexto de esa situación. Y es más, no vamos a entender cuál era el consejo para ese contexto si no entendemos el contexto. Entonces, ahora, Colosenses es una de las cartas que se toma, y se toma muchas veces fuera de contexto para la teología. Pero hoy vamos a tratar de conciliar por qué es importante estudiar todos estos detalles. Así es que vamos a ver por aquí entonces. Antigua Colosas. Vamos a ver qué nos dice aquí de la antigua Colosas. La antigua ciudad de Colosas. Dice aquí una ciudad de Frigia sobre el río Lucus. La carta a los colosenses fue dirigida a la iglesia o a la congregación ahí. La antigua ciudad de Colosas, en el suroeste de Turquía, se identificó hace más de 2000 años. El topónimo probablemente se origina la ocupación hitita en el segundo milenio antes de la era común, y luego fue aceptado como griego. El sitio está casi completamente vacío y no ha sido excavado. La elevación y extensión del montículo bicónico oculta una ubicación en el GPS simple. Y ahí está la ubicación. Los grados norte y este. Cubre 23 acres y su cúspide sobre el nivel del mar se eleva casi 200 pies, 61 metros sobre la llanura, lo que demuestra una gran longevidad que la convirtió en una de las principales ciudades del sureste de Frigia. Frigia se menciona dentro de los viajes de Rab Shaul, de Pablo, así es que es importante esta ciudad. Y aquí nos muestra una prueba arqueológica. Dice montículo biónico, que era el centro de la ciudad de Colosas, ahora se encuentra rodeado por huertos y cultivos fértiles de la región de Onás, en Turquía. El automóvil rojo en la parte inferior de la fotografía que mira hacia el norte indica su tamaño. Aquí está el vehículo y aquí está toda la ciudad. Déjenme ver si puedo hacer un poquito más pequeña la imagen para que se pueda ver bien. Ahí la vemos mejor. Si es que ahí está toda esta es la ciudad amurallada, como siempre las ciudades eran amuralladas. Y aquí vemos el vehículo que va hacia el norte. Mira hacia el norte, sur, este, oeste. ¿Okay? Dice, una de las monedas de Colosas de principios del siglo III antes de la era común nos muestra que esta ciudad disfrutó de una perfecta armonía con los dioses. Oiga bien, que esta ciudad disfrutó de una perfecta armonía con los dioses. Ya en el siglo XII, uno de sus eminentes hijos, Nicetas Coniates, la describió como una gran y próspera ciudad. Esto lo repitió el historiador griego Genofonte 1500 años antes. Nicetas Coniates, Crónicas 178-19, citando Genofonte Anabasis.
revelan el orgullo colosense de su lugar permanente en el cosmos. Construcciones cosmológicas. En la primera mitad del siglo II, cierto Diodotos de Colosas, ansioso por continuar sus estudios, viajó a Esmirna, un pequeño viaje de poco más de una semana, era 145 millas. Un día más que el viaje, un día más que el viaje de 120 millas que Epafrodito, cuando fue a Éfeso en el camino común. Acuérdense, Epafrodito, lo vimos cuando estudiamos la carta a los Efesios. Para reunirse con Pablo, implicado en Colosenses 1:7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que el fiel ministro del Mesías para vosotros. También se menciona aquí Epafras en Colosenses 1:7. Didoto se describe en su epitafio como filogogos, un estudiante, literalmente amante o amigo del aprendizaje, un sinónimo de filósofos o filósofo, en donde la palabra filosofía se encuentra una vez en el Nuevo Testamento. Fíjese, la palabra filosofía se encuentra una sola vez en el Nuevo Testamento y la vamos a encontrar en Colosenses 2:8, donde dice: mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según el Mesías. Este versículo se toma muchas veces para hablar de lo que es rudimentos, acerca de la Torá, acerca de lo que es la ley de Dios. Pero si vemos que dice filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, no se está refiriendo a la Torá de Dios. Y esas son cosas que vamos a ir descubriendo. Diodotos, por lo demás desconocido, murió en el curso de sus estudios. En ese momento, la ciudad de Esmirna se jactaba de su notable maestro de cosmología matemática llamada Teón. Para él, los números eran los elementos primarios del universo. Estos se combinaban para crear la armonía en el cosmos, buen orden en la ciudad y moderación en el hogar. Estas categorías resuenan en las secciones de la carta de Colosenses. Mire, si no estudiamos lo que ellos creían en cuanto a lo que dice aquí Teón, maestro de cosmología matemática llamada Teón. Fíjate lo que dice él: para él los elementos primarios del universo se combinan para crear la armonía en el cosmos, buen orden en la ciudad y moderación en el hogar. Esto lo encontramos, dice, estas categorías resuenan en las secciones de la carta, Colosenses del 1:15 al 20. Vamos a ver lo que dice aquí. Voy a abrir la Biblia para leerlo bien. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Oiga bien el contraste, fíjese bien el contraste, porque estamos viendo que aquí dice los números eran los elementos primarios del universo. Los números se combinaban para crear armonía en el cosmos, buen orden en la ciudad y moderación en el hogar. La Biblia, Pablo va a escribir en el primer capítulo, versículo 15, el Mesías, el Mesías es la imagen del Dios invisible. La imagen, cuando nosotros vemos la imagen, es eikon. Aquí vamos a ver esta palabra imagen. Después vamos a ir viendo esto con detenimiento, poco a poco. Pero quiero que usted vea aquí, imagen. Es icon. Icon. Que significa imagen, semejanza, apariencia, forma, estatua, imagen, semejanza, apariencia, forma, estatua. Esto es lo que imagen, simil, figura. Imagen. Cuando nosotros vemos imagen, se encuentra 22 veces en lo que es la Reina Valera. ¿Ok? Todas estas aquí, vamos a ver de quién es la imagen, la inscripción, la imagen, la inscripción, la imagen de hombre corruptible. Cambiaron la gloria de Dios corruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Usted ya va viendo aquí cómo se usa la forma imagen, ¿ok? Eso lo vamos a ver después. Él es la imagen del Dios invisible, o sea que Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que Él es la iglesia,
que es él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia, para que todo tenga la preeminencia. Aquí vamos el contraste, ¿ve? Ahora es en el Mesías, para que en el Mesías todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él, por medio del Mesías, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Haciendo la paz. Esta palabra, haciendo la paz. Entonces, estamos regresando aquí que dice que para Theon los números se combinaban para crear la armonía en el cosmos, buen orden en la ciudad y moderación en el hogar. Estas categorías resuenan con las secciones de la carta. La base cosmológica del 2.6 al 3.17. Por tanto, de manera que haber recibido al Señor, Yeshua el Mesías, andar en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en él, como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según el Mesías, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él. Esta palabra es interesante, completos. Plero, en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión del Mesías. Sepultados en el bautismo, en el cual fuiste resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Dios levantó de los muertos al Mesías. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Más adelante vamos a leer todo esto, pero para que vea, dice aquí la base cosmológica, también la aplicación de la vida cristiana del 3.18 al 4.1 y el hogar. Esta carta del Nuevo Testamento, del Brit Hadashah, especialmente del 15 al 20, ya lo leímos, y fragmentos de evidencias relacionadas con el sitio, demuestran que para los colosenses, como para muchos en el mundo antiguo, esto es importante, para los colosenses, como para muchos en el mundo antiguo, la posición geográfica tuvo que ser un factor cósmico. La posición geográfica tuvo que ser un factor cósmico, así como por vía terrestre. Todo dependía del centro cósmico. Labranza, siembra, cosecho y todo tipo de actividades agrícolas. La posición geográfica tuvo que ser factor cósmico, así como por vía terrestre. Todo dependía del centro cósmico. La labranza, siembra, cosecha y todo tipo de actividades agrícolas. Por eso, nuevamente, si nosotros regresamos a la imagen, nos vamos a dar cuenta que entonces el contexto geográfico sí es importante, porque ahora vamos a ver que para los colosenses, para la gente que vivía en Colosas, esto era sumamente importante, la posición que se tenía dentro de la posición geográfica. Y aquí vamos a ver, aquí está Efesos, aquí está Colosas, la Odisea y Hierápolis. Atlas, el camino común, corría de oeste a este, desde Éfesos a Colosos y luego hacia Apanea. El camino común, aquí vamos a ver el camino, este es el camino, negro que vemos aquí. Aquí vemos las monedas. Boceto publicado originalmente en 1784 del hueco de dos lados de un anillo giratorio. La inscripción dice Tiché Protok Enea, el primogénito de los colosenses. Ahora usted va a entender por qué hay un contraste y por qué dice el Mesías es el primogénito de la creación. Por esta inscripción que dice Tiché Ponote, Tiché Protok Enea, primogénito de los colosenses. Los signos del zodiaco se vuelven a ensamblar con dos omitidos para transmitir los cuatro elementos del cosmos, sobre todo dando un mayor énfasis al fuego en el registro superior y al agua en el registro inferior. Estos son los dos elementos esenciales para la prosperidad agrícola, de ahí la abundancia, el agua y el fuego. Y aquí vemos este anillo, aquí están los
signos del zodiaco. Interesante, ¿va? Interesante cómo vemos esta imagen. Aquí hay otro cuadro más. Vea el detalle. 2, 4, 6, 8, 10. Dice que había 10 signos zodiacales, no había dos, y el agua y el fuego no estaban ahí. La carta ofreció a los grupos cristianos en Colosas. Dice, grupos de creyentes que vivían y se reunían en Colosas. A los grupos de creyentes, una alternativa crítica a las construcciones cosmológicas que dieron forma al pensamiento y comportamiento de la población en Colosas. La carta, ahora vamos a ver, la carta ofreció a los grupos una alternativa crítica. ¿Cuántos habíamos considerado que esta carta era una alternativa crítica al pensamiento, a la forma y pensamiento de las construcciones cosmológicas que dieron forma a lo que la población de Colosas pensaba? Bueno, ahora estamos viendo que este documento nos dice, esta carta ofrece a los creyentes en Colosas una alternativa crítica a las construcciones cosmológicas que dieron forma al pensamiento y comportamiento de la población en Colosas. Los mismos seguidores colosenses del Mesías están escondidos con el Mesías en Dios. Y ahí estaba el patrón de su vida. Si pues habéis resucitado con el Mesías, buscad las cosas de arriba, donde está el Mesías, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestras vidas están escondidas con el Mesías en Dios. Pero si no entendemos todo este contexto geográfico y el pensamiento que tenía la población de ahí, vamos a sacar un pensamiento teológico muy hermoso, pero no nos vamos a dar cuenta que realmente es una alternativa crítica de decir, ustedes han muerto y resucitado en el Mesías al creer que Dios levantó al Mesías de los muertos. Ustedes creen que también hay vida y que ahora el Mesías está sentado a la diestra del Padre. Por lo tanto, ya no piensen como los que piensan aquí abajo, con filosofías huecas, con la forma de pensamiento trazada, con el zodiaco, sino ahora piensen que su vida está escondida en el Mesías, con el Mesías en Dios. Su vida depende ahora de Dios, porque el Mesías los ha reconciliado con Dios su Padre y ahora su vida tiene que ser diferente. Ahora esto cambia completamente la forma en la que nosotros leemos el libro de Colosenses, porque ahora nos vamos a dar cuenta de que va a haber un pensamiento crítico contrario a lo que es el pensamiento común de la región de Colosas. Y vamos a seguir estudiando porque hay muchas cosas. Vamos a ver la imagen invisible, vamos a ver que nadie nos juzgue por comida y bebida. Vamos a ver todas estas cositas que a veces se sacan del contexto y cuando las metemos nuevamente en el contexto cultural, social, geográfico, vamos a entender que la carta de Colosenses es una carta muy hermosa en donde nos está dando a entender que el Mesías murió, el Padre lo resucitó, está sentado a la derecha, Él es la imagen, Él es el primogénito, por Él todas las cosas fueron creadas, en Él y para Él, y por Él subsisten. Algo interesante que vamos a seguir explorando por aquí. Quiero terminar por aquí en esta parte. Esto es Monte Cadmus, sobre el nivel del mar, ubicado en las torres de la cordillera Taurus, la antigua acrópolis del montículo de Colosas. Llama la atención a los patrones climáticos complejos del área. Obviamente, ahora solamente vemos la arqueología, pero ya no vemos nada. Temblores. Vamos a ver esta parte y con esta parte terminamos. La preocupación por la armonía con el cosmos se agudizó ante los temblores, los terremotos, las inmensas fuerzas de las placas Euroasia, África y Arabia que ejercen presión en Asia Menor. Tienen un epicentro en el valle de Licus, el valle este-oeste, la parte más baja de Frigia. Está enmarcado por zonas de fallas a lo largo de su terraplén norte y límite sur, desde la cordillera del Tauro, esta que vimos aquí, se eleva abruptamente. Irialápolis se encuentra en la línea de la falla norte, Colosas en la línea sur, junto con la Odisea, en medio de ellas. En al menos dos de las ciudades de la antigua actividad sísmica
dejó como legado unos ajustes al paisaje. Tal fue la magnitud que estaban dotados de sitios sagrados mitológicamente reforzados. El Plutonio, a Cibeles y otras deidades del inframundo que estaban cerca de Apolo en Irialápolis, la fuente sagrada, el monolito y el abismo de San Miguel de Chonai, el último nombre de Colosas, cuya historia probablemente fue adaptada de un relato anterior sobre Zeus. Este es el Valle del Ico y este es el Plutonio, a Cibeles en Irialápolis, lo que queda de lo que era Plutonio. Y este es una señal de la devastación causada por terremotos. En Colosas, en la necrópolis del noroeste, una agitación lateral en el terreno ha creado un ángulo oblicuo para una tumba de roca al estilo frigio. El terremoto del año 60 no fue el único evento sísmico grave del primer siglo. Un terremoto devastador en el año 17 noqueó la economía de Irialápolis, entre otros daños a la infraestructura urbana. La Odisea nunca se recuperó realmente del terremoto en el año 494, pero el terremoto del año 60 a menudo ha sido nombrado como el destructor final de Colosas. El historiador romano Tácito informó el programa de la reconstrucción autofinanciado por la Odisea después de la catástrofe en sus anales 1427. Es probable que fuera el aviso de un centro de procedimientos judiciales en Conventus Metrópolis de importancia a la Odisea, pero no tanto a Irialápolis o Colosas. Esto se incluye en el mapa Peuntinger del siglo III de las vías romanas. Una inscripción reciente descubierta muestra claramente que Colosas, dañada seriamente, administró su propia recuperación a través de un ciudadano principal llamado Corimbo. La carta en sí probablemente... Aquí hay otro dato interesante. La carta de Colosenses, la carta en sí probablemente alude a este terremoto en varios lugares. Por ejemplo, a Colosenses 2.8. Mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mesías. 2.20. Pues si habéis muerto con el Mesías en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivierais al mundo os sometéis a preceptos? ¿Ok? Los rudimentos del cosmos. Ahí la palabra rudimentos del mundo o rudimentos del cosmos. Entonces este comentario nos dice que se puede referir probablemente a los terremotos. Refiriéndose a la experiencia de los terremotos que amenazaban la confianza y la vida en el Valle de Lucos. La carta asegura que el destino cristiano o el destino del creyente se basa en una confianza inquebrantable. Algo interesante porque ahora estamos viendo que lo que pensábamos que eran rudimentos y que muchas veces la teología dice esas son los mandamientos, esa es la ley, los rudimentos, no quiere regresar a los rudimentos del mundo. En el contexto geográfico, los rudimentos del mundo tienen que ver con la confianza que se tenía en la ciudad de la vida en cuanto a los terremotos. Mi vida depende de los terremotos. Y el escritor dice, no, tu vida está escondida en Dios. Ahora en el Mesías, en Dios. Así es que tu vida depende de Dios, no de los terremotos. Ten confianza en Dios. Algo interesante porque ahora nos está cambiando la perspectiva de lo que nosotros pensábamos qué significaba rudimento. Y cuando vayamos viendo los capítulos general, vamos a ver esa palabra en el griego y vamos a ver qué significa rudimento y vamos a poder entender un poquito más. Ahorita solamente le estoy dando el contexto geográfico y tenemos que tocar eso, pero después nos vamos a enfocar un poquito más. Esta piedra es el pedestal de mármol blanco, originalmente sosteniendo una estatua. Fue creado para honrar a Corimbos por su generosidad en la reparación de los baños y la ampliación de la infraestructura del agua en Colosas. Parte de la inscripción dice, para el buen Tiché, para Corimbos, el patriota, literalmente amante de la patria. Algo importante que tenemos que entender es que si algo importaba dentro de los ciudadanos de cualquier ciudad, era tener baños y tener agua potable. Esto era lo que proporcionaba a César.
Esto era lo que proporcionaba a los emperadores: baños y agua potable. Y aquí vemos que el buen Corimbos reparó los baños y amplió la infraestructura del agua, y se le hizo una inscripción, una estatua en donde está la inscripción, este pedestal en donde está la inscripción, y aquí está Corimbos. Aspectos socioespaciales de la vida en Colosas y el Valle de Licos. Esto ya lo vamos a ver la próxima semana. Pero entonces vamos a ver Colosenses 2:8. Los rudimentos. Principios rudimentarios. ¿Ve? Elementos espirituales elementales, elemento que constituye el mundo espiritual, principio básico, lo elemental, una presuposición. Si nosotros vamos a este es bueno. Solamente para que vea rápido aquí, y con esto termino. Estoicheo, estar en una serie, estar al paso del estoicheo, estar en una serie, corresponder. Fuera del Nuevo Testamento, este verbo significa pertenecer a una serie, estar en rango o trasladado, estar de acuerdo, ponerse de acuerdo, permanecer de acuerdo. En el Nuevo Testamento, la palabra se toma a menudo en el sentido de caminar, tal vez sobre la base de estar al paso con, pero en todos los casos puede tener el sentido habitual, así como Hechos 21-24 se trata de estar en filas de los que guardan la ley. En Filipenses 3:16, Pablo requiere que sus lectores permanezcan en lo mismo. En Gálatas 6:16 se trata de estar de acuerdo con la regla. En Romanos 4:12 se trata de mantener el paso. Y en Gálatas 5:25 la vida cristiana en armonía con el Espíritu. Tiene varias connotaciones. Estocheo, dando énfasis a la forma simple de estar compuesto, estar en serie con, estar en las mismas filas, presupone dos series antitéticas de conceptos: dos mujeres, dos pactos, el monte Sinaí y las dos Jerusalén, habiendo equiparado a Agar con el monte Sinaí. Pablo dice a continuación que ella está en la misma serie con, es decir, corresponde a la Jerusalén terrenal. Pero quiero ver si dice aquí estocheo. Otro uso es para una sílaba, es decir, un sonido con de una parte de una palabra. Aquí el 3. Cosmológicamente, los estocheas son los cuatro elementos, los constituyentes originales del mundo. Según Platón, los cuatro elementos del estoicismo, a diferencia de los arcai, eternos e imperecederos, los elementos que forman la base de la fraternidad en el judaísmo alejandrino. El uso de términos religiosos tiende a divinizar los elementos, de modo que en las primeras obras cristianas, Artides o Clemente de Alejandría se resiste a su autonomía y se insiste en su creación y su sumisión al logos. Eso tiene que ver con la cosmogonía. Otro uso de la palabra son para las notas de la música, para el número en 1 en matemáticas, para lo que es primario, por ejemplo, en educación, para los primeros principios, por ejemplo, en geometría o lógica, y para los factores que son fenómenos básicos en los sueños. Y el 5. En la filosofía, la especulación gnóstica y la astrología, los astros adquieren importancia como estoigea, ya sea como dioses visibles, como criaturas que influyen en los acontecimientos terrenales, como elementos del viaje celeste, como cuerpos que declaran la voluntad de los dioses. El uso de estochoin junto con daimon y neuma demuestra que está presente la idea de espíritus estelares. ¿Okay? Eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero ahora usted está viendo que está ligado a la cosmología. Y la vida de los rudimentos no solamente tiene que ver que estar en acuerdo con lo que es la ley, la Torá, porque Pablo la usa de esa manera, pero también se usa con los rudimentos que la cosmología, lo que afectaba al mundo terrenal, basado en el entendimiento de que los astros infundían
en lo terrenal. ¿Ok? Así es que cuando vemos ahora entendemos expresiones, estas que subrayé aquí, donde nos dice que la carta probablemente alude a un terremoto en varios lugares que son los rudimentos del cosmos, y la carta asegura que el destino del creyente se basa en una confianza inquebrantable. Eso es a través de lo que podemos ver dentro de lo que es el contexto geográfico de la carta de Colosas. La próxima semana o en 2 semanas vamos a ver los aspectos sociales, socioespaciales de la vida en Colosas y el valle de Licus. Y vamos a ver ahí el valle Lico. Vamos a ver varias cosas interesantes como las ruinas, y vamos a seguir hablando de este tipo de cosas para ir entendiendo un poquito mejor a qué se refería Pablo en ciertas cosas cuando estaba hablando a los colosenses. Acuérdese, si nosotros queremos entender el contexto de las cartas del primer siglo, tenemos que considerar la escalera educativa para poder entender un poquito mejor lo que son, ah, para poder entender un poquito mejor lo que es el contexto del libro, de la carta, a través del contexto geográfico, histórico, cultural y la evidencia de la arqueología bíblica. Así es que espero que este video haya sido de bendición. Nos vemos en la siguiente entrega para seguir explorando los contextos de la carta de Colosas y después poder entender un poquito mejor los capítulos. Que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Shalom, bendiciones. Shalom, shalom.